La construcción de interpretaciones históricas. Las fuentes históricas presentan una versión de los hechos y procesos históricos que responde a los intereses de su autor y al contexto en el cual se produjo. Es decir, se trata de testimonios que nos permiten conocer más sobre el pasado. Y son muy diversas. Comencemos por recordar que las fuentes cumplen un rol fundamental en la construcción de interpretaciones históricas, ya que se tratan de testimonios que nos permiten conocer más sobre el pasado. Aquí nos centramos en el trabajo con las fuentes visuales, es decir, las imágenes. Reflexionemos un momento sobre el uso que les damos a las fuentes visuales en nuestras sesiones de clase. ¿Cumplen una función de apoyo o motivamos a nuestros estudiantes a extraer conclusiones a partir de su análisis? Si bien es cierto que éstas pueden ayudarnos a ejemplificar los temas que tratamos, no perdamos de vista que estas son fuentes históricas en sí mismas. Entonces, ¿qué significa que las imágenes son fuentes históricas? ¿Y qué implica esto para el trabajo que realizamos junto con nuestros estudiantes? Como docentes, nuestro rol consiste en guiar a nuestro grupo de estudiantes en la construcción de sus propias interpretaciones. Esto implica que ellas y ellos tendrán un rol más activo en el análisis de fuentes, lo que les permitirá obtener sus propias conclusiones. Como resultado, el aprendizaje que construirán será mucho más significativo. Además, estarán desarrollando habilidades para asumir una postura propia tanto frente a los hechos y procesos del pasado como a los del presente. Sin duda, esta tarea no resulta sencilla, puesto que requiere que se comprendan tanto el contexto como la intención con la que fueron creadas. Por ello, pasemos a revisar algunas pautas que favorecen el desarrollo de estos aprendizajes. ¿Cómo analizamos las imágenes como fuentes históricas? Para analizar una imagen, es fundamental conocer el contexto en el cual se elaboró, así como también la época y el lugar. Además, son necesarios datos sobre quién o quiénes la elaboraron, pues esto ayudará a comprender cuáles podrían haber sido sus motivaciones. Es importante no perder de vista que detrás de las imágenes hay una persona o grupos de personas que podrían haber buscado enfatizar o alterar algunos aspectos de manera intencional. Por tanto, no buscan necesariamente presentar un retrato fiel de la realidad. En las experiencias de aprendizaje, ¿las fuentes visuales cumplen solo una función de apoyo? ¿Motivamos a nuestros estudiantes a extraer conclusiones a partir de su análisis? Es posible que las dificultades que hemos encontrado estén relacionadas con el uso que se les da a las fuentes iconográficas.
En este punto, es necesario señalar que, lamentablemente, inclusive en los libros de texto, muchas veces las imágenes solo cumplen un rol de apoyo, en tanto ayudan a ilustrar o ejemplificar un tema. O en otros casos, es posible que las y los estudiantes reciban una interpretación ya realizada, sea por el libro o por el docente. A continuación, revisaremos una pregunta de la prueba de Ciencias Sociales de la S 2018. Esta nos permitirá conocer uno de los logros y dificultades que tienen las y los estudiantes de sexto ciclo de educación básica regular en cuanto al trabajo con fuentes. La respuesta correcta es la alternativa D. Las y los estudiantes que respondieron de forma correcta reconocieron que ambas imágenes muestran el importante rol que cumplieron el mar y la pesca para los moche. Solo un poco más de un tercio de estudiantes respondió de manera correcta. Ahora veamos qué sucedió con el resto de estudiantes. El grupo que marcó la alternativa C asumió que estas imágenes eran representaciones fieles de la realidad, lo cual es un error. Finalmente, otro grupo de estudiantes marcaron las alternativas A y B. En este caso, notamos que solo tomaron la información de una de las dos fuentes, pero no contrastaron la interpretación de ambas. La revisión de esta pregunta nos permite identificar al menos dos dificultades relacionadas al trabajo con fuentes históricas. Con esta información, pasemos a revisar algunas pautas para fomentar el desarrollo de esta capacidad. Los estudiantes que logran el nivel satisfactorio en el ejemplo de ítem de Ciencias Sociales para segundo grado de secundaria de la prueba S son aquellos que interpretan información de fuentes diversas a partir de la comprensión del contexto histórico. Competencia. Construye interpretaciones históricas. Capacidad. Interpreta críticamente diversas fuentes. A continuación, revisaremos algunas pautas para el trabajo con fuentes que pueden incorporarse en nuestras sesiones de clase. Para trabajar con fuentes históricas, es muy importante realizar una selección adecuada de las mismas. Debemos asegurarnos que nuestro grupo de estudiantes estará en la capacidad de analizarlas y, de ser el caso, realizar los ajustes necesarios. Además, necesitamos que las fuentes traten sobre un mismo tema, porque ese detalle será el que permita realizar contrastes entre ellas. Por esa razón, es fundamental tener muy en claro cuál o cuáles serán los objetivos de dicha sesión. Como ya señalamos, debemos fomentar que las y los estudiantes tengan un rol más activo en la construcción de sus interpretaciones. Por ello, debemos formular preguntas que motiven su curiosidad y nos permitan recoger sus saberes previos. Podemos elegir una o dos de estas preguntas para trabajar más adelante. Debe tratarse de preguntas con cierto grado de complejidad que requieren del análisis de las fuentes para ser respondidas.
Para validar sus hipótesis, las y los estudiantes requieren trabajar con otras fuentes secundarias para conocer más del hecho o proceso histórico en cuestión. Este análisis no es sencillo, por lo que nos corresponde acompañar a nuestro grupo a realizar esta tarea. En ese sentido, nos toca ayudarles a identificar las ideas principales y a contrastar las fuentes entre sí, es decir, a encontrar semejanzas y diferencias entre ellas. Con estas pautas, podemos fomentar que las y los estudiantes tengan un rol más activo en la construcción de su propio aprendizaje. Si motivamos que respondan a las preguntas que nacen de su propia curiosidad, el aprendizaje que construyan será mucho más significativo. Como docentes, no nos corresponde brindarles una interpretación ya lista, sino que nos toca motivar su curiosidad y guiarlos en el trabajo con fuentes, lo que favorece la construcción de interpretaciones y posturas propias frente a un hecho o proceso del pasado y del presente. El uso de diversas fuentes de información permite formar una postura propia en la y el estudiante. El análisis de fuentes es importante para la construcción de interpretaciones históricas. El uso e interpretación de fuentes es un requisito necesario para construir interpretaciones históricas y para gestionar responsablemente el espacio y el ambiente. Para planificar una experiencia de aprendizaje en la que se utilizan fuentes históricas, es necesario tener en cuenta cuál o cuáles son los aprendizajes que se quieren lograr,